Beatriz Esteban Muñeca. Ella es diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Salamanca y licenciada en Filosofía y Letras, especializada en Historia Medieval por la Universidad de Granada. Es la técnica responsable del Archivo Municipal de Ellín desde 2005. Ha publicado obras de carácter histórico y relacionadas con fuentes documentales. Ha impartido ponencias sobre patrimonio documental de Ellín. Ha realizado la catalogación y transcripción de documentación histórica tanto de Ellín como de otras administraciones y entidades, como la Mancomunidad de Monfragüe, Cofradía de Jesús Nazareno de Pozoblanco. En la actualidad publicará en colaboración con María Ballesteros Linares la encomienda de Segura de la Sierra en el siglo XVI. Es miembro también de los equipos de investigación del Castillo de Ellín y de la Torre de Iso. Cuando usted quiera. Muy Beatriz. bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que ha ampliado mucho la presentación, ¿eh? Se resume mucho más fácil. Soy la archivera de Ellín y ya está. No, en realidad no soy investigadora, nada más que me dedico a estas cosas de investigación cuando me invitan y me insisten, como el amigo Joaquín, que está, venga, tienes que venir a Barán. Y bueno, pues estoy encantada de estar aquí hoy con vosotros, gracias a las autoridades, y en realidad pues es que me toca un poco la fibra de archivera, pues ver que en el fondo de estos saraos hay un documento. Entonces eso para mí pues es un poco motivo de satisfacción. Bueno, nos han contado muy bien los orígenes de Abarán, entonces lo hemos planteado un poco de forma, pues eso, como cronológica. Y ya sabéis que por qué era venir a vivir aquí, porque aquí se podía vivir, ¿vale? Entonces os voy a contar yo ahora qué es lo que pasaba en Ellín. La pregunta que me hice fue, ¿y por qué se fueron de Ellín? ¿Por qué se fueron de Ellín? Bueno, otra cosa quiero deciros. Voy a utilizar la terminología de los documentos. En los documentos en esta época hablan de los moros. Entonces, no se utiliza de forma en absoluto despectiva, sino que era la población mudéjar, una población musulmana de religión y algunos árabes de lengua. Pero se utiliza el término moro y es el que voy a utilizar yo también, ¿vale? Sin ninguna otra connotación, nada más que la utilizar en el documento. Bueno, pues como os decía, os pongo en situación de cómo estaba Ellín para que veáis cómo tuvieron que tomar la decisión de salir de Ellín. Yo supongo que muy a su pesar, porque a nadie le gusta dejar su casa. Bien, entonces, vamos a ver si esto funciona bien. Vale. Vosotros tenéis en el escudo de vuestra bandera la cruz de la Orden de Santiago. Vosotros pertenecíais a la Orden Militar de Santiago, pero en Ellín pertenecíamos al Marquesado de Villena. Simplemente os quería enseñar con este mapa que, bueno, los términos del Marquesado de Villena eran impresionantes, ¿eh? Aquí abajo tenemos Ellín y Tobarra, pero también pertenecía a toda esta zona, Jumilla, Yecla, pero bueno, esto se extendía hasta Cuenca. De hecho, era tan grande el término de los marqueses de Villena que dice Aurelio Pretel, que es el libro el que he seguido para contaros estos datos, pues dice Aurelio Pretel que el marqués, que era Juan Pacheco, se engrandeció tanto, se hizo tan poderoso que hasta él se asustó. Estaba asustado, pensaba que le iban a matar de todo lo que tenía. Y entonces decidió abdicar y dejarle a su hijo una porción de los terrenos. Y deja en 1468 el Marquesado de Villena, se lo deja a su hijo Diego López Pacheco. Os voy a poner una cosa, esto es una cosa curiosa, yo es que soy de un pueblo de Soria, aprovecho también para extender los lazos turísticos, simplemente para deciros, este pueblo es San Esteban de Gormaz, y ese escudo también es de Diego López Pacheco. Es que también era el dueño de las tierras al norte de Soria y de Segovia, en Ayllón, que está al lado, y de Riaza. O sea, imaginaros la magnitud del término de los marqueses de Villena. Su poder era enorme. Bueno, pues en esta época en la que pertenece a los marqueses de Villena Ellín, aparecen hombres que son fieles a los marqueses. Por ejemplo, conocemos a un Miguel Ruiz de Tragacete que tenían en propiedad pues las salinas, las cantarerías, donde trabajarían con él muy probablemente mudéjares expertos. Sabemos que hay mudéjares que eran además expertos herreros
Otros eran albéitar, que el albéitar es como veterinario. Bueno, allí no solo se dedicaban al regadío, porque la morería, la aljama de Llín, era de las más grandes de esta zona. Era una aljama enorme. Entonces, bueno, los procuradores de los marqueses, he puesto este documento aquí porque bueno, iban a reunirse a un pueblo que se llama Corralrubio, allí a este pueblecito de aquí, porque bueno, está al norte de Albacete, para juntarse un poco, igual que vosotros ha contado Jesús, que os reuníais en la Rambla del Solvente, en el Pino, pues aquí los procuradores del marqués iban a reunirse a Corralrubio. Pero además el concejo de Llín se reunía, era independiente, los poderes del marqués de los poderes concejiles. Y aquí teníamos también nuestros regidores, y dice aquí que se juntaban, dice, en la villa de Llín en 1400, bueno, vamos a ir un poco más rápido, que si os leo cada documento, bueno, dice aquí que se reúnen, no sé si se aprecia desde ahí, se ve donde marco, ¿vale? Pues dice que se reúnen en el portal de la Puerta Ferrada, ¿vale? Ellín estaba también amurallada, y es una de las el legado que nos han dejado es ese casco antiguo tan grande, lleno de callejuelas y de adarves y de doble recinto amurallado. Pues en una de esas puertas ferradas es donde se reunía el concejo de Ellín, y probablemente esté junto a este arco que conocemos como el Arco del Salvador, ¿vale? Por aquí hay unas casas que tienen unos restos que habría que estudiar y que probablemente se correspondan con ese resto de la muralla donde se reúne el concejo. Bueno, pues aparte de los marqueses de Villena, que se reúnen en Corralrubio, aparte de los órganos concejiles que se reúnen en la Puerta Ferrada, ¿quién más teníamos ahí al ladito? Uy, a ver, que me voy para atrás, aquí. Pues lo que hoy es una pedanía de Llín que se llama Iso, sí que pertenecía también a la Orden de Santiago. Y muy cerca de Llín están también las encomiendas de Socobos, de Férez y de Socobos. Y más para arriba, la encomienda de Yeste. Es decir, fijaros en este mapa de aquí, ¿dónde estáis vosotros? Aquí, abajito, a la derecha, ¿vale? Y este era otro de los poderes enormes que existían. Porque el territorio, no penséis en una idea de España como la que tenemos hoy, sino que el territorio era pues de los señores, como os he dicho, esa parte tan enorme de los marqueses de Villena y esta otra parte pegada del señorío de Santiago, ¿vale? Aquí están Blanca y Abarán, Ulea, en la esquinita de abajo, y fijaros también el término tan enorme, que era propiedad, territorio de la Orden de Santiago, ¿vale? ¿Y a que no sabéis quién era el maestre de la Orden de Santiago? Pues el marqués de Villena, porque como tenía poco con lo otro, pues esto también. Y claro, el marquesado de Villena, sumado al maestrazgo de la Orden de Santiago, pues era casi toda España. O sea, era un territorio central enorme. Cuando digo España, entendedme que eso es un concepto moderno de ahora, no existía entonces, ¿vale? Pero para enterarnos, entonces, aquí sucede una cosa. Juan Pacheco, que era el maestre, se muere en 1474. Y cuando él se muere, dice, bueno, pues yo le voy a dejar esto en herencia a mi hijo Diego. Como había hecho con el marquesado, pues le quería dejar en herencia la Orden de Santiago, y le dijeron, bueno, normalmente hacemos elecciones para nombrar a los maestres. Y entonces, dentro de la misma orden, pues hubo unos enfrentamientos muy grandes y consiguieron pues poner a dos comendadores, o sea, a dos maestres, un maestre por la provincia de Castilla y otro maestre por uno tenía la sede en Uclés y otro eran los de León. Vale, pues ya en el año 1474 sucede una cosa más. O sea, todo esto lo estoy contando para que veáis todos los cambios que se estaban produciendo alrededor de 1470, 1475, que son los años anteriores a la salida de los moros de Ellín para acá, ¿vale? Vale, y os he dicho que en 1474 se muere Juan Pacheco, y había dejado a su hijo Diego, ¿vale?
¿Qué sucede además en 1474? Pues una cosa muy gorda. Se muere Enrique IV, ¿vale? Enrique IV tiene, por un lado, una hija que llamaba Juana la Beltraneja y por otro lado su hermanastra, que es Isabel la Católica. Y Isabel la Católica se autoproclama reina. Entonces, ¿a que no sabéis quién se había quedado cuidando de Juana la Beltraneja? El marqués de Villena, porque se quería asegurar que en su poderío. Entonces, Juana la Beltraneja es esta niña. Tenía 13 años cuando la casan con el rey de Portugal, Alfonso V. Entonces van a Plasencia, hacen las bodas y estalla una guerra que en principio es una guerra civil entre los partidarios de Juana, porque decían que por eso se apellida Beltraneja, porque era hija de Beltrán de la Cueva, que no era hija del rey, y los partidarios de Isabel, que era medio hermana de Enrique IV, el padre, era hermanastra. Y en esa lucha de los partidarios, pues claro, al casar a Juana con Alfonso V ya se mete Portugal en medio. Y como se mete Portugal, también Isabel, que se había casado en contra de su hermano con Fernando, que era el rey de Aragón, pues los franceses no querían que se aumentara el poder de los aragoneses y se suman. Y lo que empezó siendo una guerra civil acabó siendo un conflicto internacional, como pasa con muchas guerras, hoy en día también. Entonces, estas imágenes las he sacado de la película esta de Isabel para que veáis la desproporción de una niña de 13 años andando por ahí no se sabe muy bien. Bien, en Hellín, volvemos a Hellín otra vez, partidarios de Isabel, ¿vale?, eran la nobleza, la corona de Aragón, la Orden de Santiago, también era partidaria de los reyes católicos, mientras que los partidarios de Juana la Beltraneja se encontraban la casa de Pacheco, que estaban aquí los marqueses de Villena también. Entonces, ¿qué pasa? Que como Hellín pertenecía al marquesado de Villena, pero se alzan en armas y juran a los reyes católicos, pues el marqués de Villena tiene que salir de Hellín. Desde este momento, desde 1475, Hellín deja de pertenecer al marquesado de Villena y pasa a pertenecer a los reyes. Pertenece a los reyes católicos. Tenemos un documento que es un traslado posterior y muy prontito, os digo que Enrique IV se había muerto en diciembre de 1474 y en octubre de 1475 Hellín ya alza pendones a favor de los reyes católicos, con la ayuda del adelantado de Murcia, Pedro Fajardo, claro, que fue el que se levantó allí, y al que ayudaron los Valcárcel, que desde entonces fueron alcaides de la fortaleza de Hellín también, ¿vale? Y aquí te dice todos los que participaban, dice de la villa de Hellín, vamos a ver, a todos los vecinos y moradores de ella dijeron que recibían y recibieron y querían haber y tener y habían y tenían desde ahora y para siempre por sus rey y reina y señores naturales a los muy altos y muy esclarecidos príncipes, reyes y señores, los señores don Fernando y doña Isabel, etcétera, etcétera. Este es el momento, en 1475, en el que ya Hellín pasa a ser de los reyes católicos. Y esa sumisión a los reyes católicos, pues es que la reina Isabel católica era muy católica, ya lo sabéis. La reina Isabel la católica, unos años después, pues provocó la primera conversión masiva hacia, o sea, después de, aunque fuera un poquito después de 1500, todos estos que se les había permitido mantener su religión y mantener sus costumbres, de hecho, los moros de Hellín en tiempos de los reyes, o sea, de los marqueses de Villena, tenían incluso un alcaide propio, tenían sus propias ordenanzas y tenían sus representantes, tenían sus leyes. Todos esos privilegios los perdieron. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, como os digo, además de esa pleitesía que rinden a los reyes católicos,
hay una cláusula de castigados que claramente dicen pues que no vuelvan a entrar en esta villa ni Gómez de Balboa, ni Pedro de Balboa, ni Juan de Balboa, ni Juan, ni Alfonso de Ortigosa, ni Martín. Todos estos, que habían sido los partidarios de los marqueses de Villena y ese otro primero que os he dicho, Ruiz de Tragacete, trabajaban para ellos muchísimos mudéjares. Entonces, esta gente que salió de Ellín dejaron sin trabajo a mucha gente, porque cuando sucede una guerra, el que gana pone las condiciones y se crea una nueva oligarquía, ¿vale? Entonces, ya tenemos dos cosas importantes, que se ha muerto el marqués de Villena, que ha perdido aquí la guerra, que Ellín ya pasa a ser de los reyes católicos, y qué más cosas graves pasan en esta época a nuestro alrededor. Pues estos son las fiestas de Cieza. ¿Quién ha ido a estas fiestas? Las fiestas de la invasión, ¿las conocéis? Pues se puede hacer. De la historia también nacen muchas fiestas, de moros y cristianos un montón por todas partes. Esta conmemora un hecho, vamos, es que no se puede decir que sea una celebración, más que una celebración, pues tenemos que hablar de una conmemoración, porque fue un hecho traumático del todo. Año 1477. Os he dicho que el que viene, el que está en Ellín, que era el adelantado Pedro Fajardo, el adelantado de Murcia, se viene a Ellín una temporada porque había una pestilencia en Murcia. Y además vienen a verle, pues, los alcaldes y regidores de Ellín también vinieron, que uno de ellos desapareció en Valcárcel en este hecho de 1477. Pues estando aquí Pedro Fajardo, las tropas de Muley Hacén vienen desde Granada y arrasan. Es el momento en el que Abul Hassan entran degollando, matan a 80 personas y se llevan a otros 500 habitantes a las mazmorras y se los llevan para Granada. Parece ser que este Pedro Fajardo había unos meses antes, se había quedado con unos moros que venían en un barco y los había raptado porque estaban en continuo incumpliendo la palabra de paz que tenían, porque se habían firmado muchos tratados, pero incumpliendo esa palabra unos y otros, como Pedro Fajardo les había robado ese barco lleno de musulmanes, vinieron sin mediar palabra y arrasaron con Cieza. Entonces, de ese hecho traumático, ahora celebran estas fiestas que se llaman las fiestas del escudo, que es la invasión, y en esta invasión, bueno, pues eso, hay un Muley Hassan y ya hay toda una serie de cortes y de personajes, ¿vale? Se hace una conmemoración histórica en el mes de abril, que, bueno, puesto que vamos a tener que venir a ver las norias, también podemos quedar en Cieza en término medio y ver las fiestas estas en qué consisten, ¿vale? ¿Por qué os cuento esto? Pues porque es otro hecho muy importante que agrava la situación de los moros en Ellín. Si al lado de tu casa ha sucedido esto, no os podéis imaginar el miedo que le entró a la gente. Y además les acusaban a los moros de Ellín de ser amigos y de en sus casas haber permitido que vinieran unos o que vinieran otros, sea o no sea cierto. Ya sabéis que siempre pues, se pagan justos por pecadores, como sea, pero eran moros. Y entonces esta matanza provocó tal alarma en todo el reino que se sentían expuestos al ataque y fue otro de los motivos por los que pensaron que la morería de Ellín, que era muy grande, mejor que se fuera diluyendo, ¿vale? Entonces, todo el resto de documentos que tengo aquí es que se dedican en los años sucesivos. Desde 1488 tenemos muchísima documentación, porque en 1488 vienen los reyes católicos a Murcia y todo es para pedirles que les restituyan en todas las franquezas y todos los privilegios que tenían. Y ellos mismos dicen que su situación se está empeorando muchísimo y que están emigrando a todas partes porque no tienen manera de vivir. Les imponen un impuesto que se llaman los castellanos, que tenían que pagar, y ellos dicen, vamos a ver, pero si nosotros estamos pagando como todos los cristianos todos los impuestos. De hecho,
Estamos a finales del siglo XV y esta es la iglesia que ahora se llama de la Asunción, en este momento era de Santa María, y se hace un repartimiento expresamente para que paguen los moros de Ellín. O sea, la iglesia de Ellín está hecha con las contribuciones de los moros de Ellín, porque se les exigía que pagaran una cuota. Y de esta época, mirad qué bonita, os invitamos también a que vayáis a vernos allí, nos enseñamos lo que tenemos. Y de esta época son todos estos documentos que vienen a decir todo el rato eso. Incluso vemos que hay otros moros que se van a Galicia y a otras poblaciones que también eran de la Orden de Santiago, que es la Orden de Santiago el que las acoge, porque claro, no os he dicho que este señor Rodrigo de Ulloa, no sé, no me lo he apuntado aquí, que Rodrigo de Ulloa era el comendador de Ricote en esta época, pero también era contador mayor de los Reyes Católicos, tenía el favor de los Reyes Católicos, entonces por eso fue posible que vinieran aquí. Simplemente os quería enseñar con esto que la población en Ellín, fijaros, por ejemplo, estos documentos, simplemente he hecho una búsqueda en un portal de archivos, se llama PARES, Portal de Archivos Españoles, y fijaros, dice, carta a petición de los moros de la villa de Ellín en amparo de una sentencia de Enrique III eximiéndoles de pagar los castellanos un impuesto, que es lo que os digo, ellos decían, es que nos estáis acribillando a impuestos, no podemos vivir, que nosotros no pagábamos antes esto y nos lo estáis colando. Otro, que Rodrigo Brihuega, el organista de los reyes, que se ha puesto en posesión de los bienes de unos moros de Ellín que se pasaron a Galicia, ¿vale? Salían hacia todas partes. Otro, que se les guarde un privilegio a los moros de Ellín referente al pago del almojarifazgo que les concedió el rey don Fernando. Porque, como hemos dicho, y entre las cosas que tenemos en común, cuando Alfonso X el Sabio implanta la primera vez el almojarifazgo, uno de los puertos, de los puntos por los que había que pasar, era por Iso, y se cita en el documento del siglo XIII que Iso, que está en Ellín, era el límite del reino de Murcia. A partir de ahí, como ya era de la Orden de Santiago, pues otro, que se les guarde un privilegio a los moros de Ellín referente al pago del almojarifazgo, carta para que se les guarden los privilegios y franquezas de Ellín a petición de las aljamas de los moros. No hacían nada más que pedir que se les restituyera lo que se les estaba quitando, pero no hubo vuelta atrás. Entonces, simplemente para terminar, pues ya os digo que aparte de las familias que vinieron a Barán, pues otras familias intentaron irse hacia Socobos, hacia Férez, que también eran de la Orden de Santiago, incluso hemos visto que a Galicia. Muchos impuestos, mucha desconfianza por parte de los demás, una reina católica que cada vez quería tomar más el poder, quitárselo a estos señoríos, centralizar una monarquía absoluta y católica. Y entonces, bueno, pues que les era muy difícil mantener sus viejos privilegios, mantener su religión, incluso, como os he dicho, ya no podían ser juzgados por sus propios alcaldes ni por sus propias normas. Entonces, pues por todo esto suponemos que todas estas personas, que son las que... Este es el cartel que hizo el Banco de España en la conmemoración del 5º centenario, la otra vez, pero aquí estaban todas las personas que habían venido de Ellín, que vendrían con sus mujeres, con sus hijos, familias completas. Siempre me ha llamado la atención lo de los apellidos que hoy existen aquí con mucha frecuencia: Hielo, en Ellín Los Precioso, también tenemos en Ellín Ramón, es un apellido común. Bueno, pues todas estas personas que vinieron, suponemos que estas personas que vinieron a Barán, pues lo harían cargadas de esperanza y de ilusión a esta fértil huerta, porque igual ayer que hoy la supervivencia está por encima de cualquier otra consideración. Gracias. ¿Me he pasado mucho? No. Vale.